Capítulo número 2. La primera infancia, de los 2 a los 7 años. Con la aparición del lenguaje, las conductas se modifican profundamente en su aspecto afectivo e intelectual, además de todas las acciones reales o materiales que ese dueño puede efectuar, al igual que durante el periodo precedente. El niño es capaz, mediante el lenguaje, de reconstruir sus acciones pasadas bajo la forma del relato y de anticipar sus acciones futuras mediante la representación verbal. De hecho, se derivan 3 consecuencias esenciales para el desarrollo mental. Un posible intercambio entre individuos, o sea, el principio de la socialización de la acción, una interiorización de la palabra, o sea, la aparición del pensamiento propiamente dicho, que tiene como soportes el lenguaje interior en el sistema de signos. Finalmente, y de forma primordial, una interiorización a la acción como tal, que de ser puramente perceptiva y motriz, pasa a reconstruirse en el plano intuitivo de las imágenes y de las experiencias mentales. Desde el punto de vista afectivo, ello tiene como consecuencia una serie de transformaciones paralelas: desarrollo de los sentimientos interindividuales, simpatías y antipatías, respeto, etc. Y de una efectividad interior que se organiza de una forma más estable que durante las primeras etapas. Vamos a examinar en primer lugar, sucesivamente, estas 3 modificaciones generales de la conducta: socialización, pensamiento e intuición, y, posteriormente, sus repercusiones afectivas. Pero, para comprender detalladamente estas múltiples manifestaciones nuevas, debemos insistir una vez más con su relativa continuidad con las conductas anteriores. Cuando se produce la aparición del lenguaje, el niño se ve enfrentado, no ya como antes únicamente con el universo físico, sino también con 2 mundos nuevos y, por otra parte, estrechamente solidarios: el mundo social y el de las representaciones interiores. Pero ya recordaremos que en lo referente a los objetos materiales, a los cuerpos, el lactante ha empezado a adoptar una actitud egocéntrica, en la cual la incorporación de las cosas a la actividad propia prevalecía sobre la acomodación, para lograr situarse paulatinamente en el universo objetivo, en el que la asimilación al sujeto y la acomodación a lo real se armonizan una con otra. De igual modo, el niño reaccionará respecto a las relaciones sociales y al pensamiento naciente mediante un egocentrismo inconsciente, que prolonga al del bebé, y solo se adaptará progresivamente según leyes de equilibrios análogas, pero transpuestas en función de estas nuevas realidades. A ello se debe que observe, durante todo el periodo de la primaria infancia, una representación parcial, sobre nuevos planos, de la nueva evolución ya llevada a cabo del lactante en el plano elemental de las adaptaciones prácticas. Estos y miles de repeticiones, junto con el desfase de un plano interior a los planos superiores, son extraordinariamente reveladores de los mecanismos íntimos de la evolución mental. La socialización de la acción. El resultado más evidente de la aparición del lengua. Inciso A. La socialización de la acción. El resultado más evidente de la aparición del lenguaje es el permitir un intercambio a una comunicación permanente entre los individuos. Sin duda, estas relaciones interindividuales están en un germen durante la segunda mitad del primer año, merced a la imitación, cuyos progresos están íntimamente relacionados con el desarrollo sensoriomotriz. En efecto, es sabido que el lactante aprende poco a poco a imitar sin que exista una técnica hereditaria de la imitación. Al principio, simple excitación por los gestos análogos del otro, de los movimientos visibles del cuerpo y principalmente de las manos, en el que el niño sabe ejecutar espontáneamente. Luego de la imitación sensoriomotriz se convierte en una copia más o menos precisa de un movimiento que recuerda los movimientos conocidos. Finalmente, el niño produce los movimientos nuevos más complejos, siendo los movimientos más difíciles los que interesan las partes no visibles del cuerpo propio, tales como el rostro y la cabeza. La imitación de los sonidos sigue un curso semejante, y cuando estos están asociados a determinadas acciones se prolonga finalmente en adquisición del lenguaje mismo. Palabras frase, elementales, posteriormente sustantivos y verbos diferenciados y, finalmente, frases propiamente dichas.
Mientras todo esto no ha sido adquirido de una forma definida, las relaciones interindividuales se limitan, por tanto, a la imitación de los gestos corporales y exteriores, así como a una relación afectiva global sin comunicaciones diferenciadas. Con la palabra, al contrario, es la vida interior como tal que es puesta y común y, debemos añadir, lo que se construye conscientemente en una medida misma en que se empieza a poder comunicarse. Pero, ¿en qué consisten las funciones elementales del lenguaje? Es interesante, al respecto, registrar íntegramente en los niños de 2 a 7 años todo lo que dicen y hacen durante horas, a intervalos regulares, y analizar estas muestras del lenguaje espontáneo provocado desde un punto de vista de las relaciones sociales fundamentales. De esta forma pueden ser puestas en evidencia 3 grandes categorías de hechos. Existen, en primer lugar, los hechos de subordinación y las relaciones de coacción espiritual ejercida por el adulto sobre el niño. Con el lenguaje, el niño descubre, en efecto, las insospechadas riquezas de un mundo de realidades superiores a él, sus padres y los adultos que le rodean, que se presentan ya como seres grandes y fuertes, fuentes de actividad imprevistas y a menudo misteriosas. Pero, ahora, estos mismos seres revelan sus pensamientos y sus voluntades a este nuevo universo. Empieza a imponerse con un brillo incomparable de seducción y prestigio. Un yo ideal, tal como ha dicho Baldwin, es propuesto en una forma al niño y a los ejemplos provenientes de lo alto como los tantos modelos que él intenta copiar o igualar. Particularmente se le dan órdenes y consignas, y tal como se ha demostrado Bobet, es el respeto del pequeño por el grande que lo hace aceptable y las crea obligatorias, pero, incluso al margen de estos núcleos concretos de obediencia, también se desarrolla toda su misión inconsciente, intelectual o afectiva, debido a la coacción espiritual ejercida por el adulto. En segundo lugar, existen todos los hechos de intercambio con el propio adulto o con los demás niños, y estas intercomunicaciones representan igualmente un decisivo papel en el progreso de la acción. En la medida en que estos intercambios conducen a la fórmula de acción propia y de hacer el relato de las acciones pasadas, también transforman las conductas materiales en pensamientos. Tal como ha dicho Janet, la memoria está relacionada con el relato, la reflexión con la discusión, la creencia al compromiso o a la promesa y todo el pensamiento con el lenguaje exterior o interior. Únicamente, y esto es lo que señala uno de los desfases que le hablábamos antes, ¿sabe el niño comunicar totalmente sus pensamientos y entrar de lleno en el punto de vista de los demás, o bien es necesario un aprendizaje de la socialización para llegar a una auténtica cooperación? Sobre este punto es instructivo el análisis de las funciones del lenguaje espontáneo. Efectivamente, resulta fácil constatar que las conversaciones entre niños son rudimentarias y que están relacionadas con la acción material propiamente dicha. Hasta casi los 7 años de edad, los niños apenas saben discutir entre sí y se limitan a confrontar afirmaciones contrarias. Cuando intentan darse explicaciones unos a otros, a duras penas logran situarse en el punto de vista de aquel que ignora lo que se trata y hablan como si lo hicieran para sí mismos. Y, principalmente, les sucede, mientras trabajan en la misma habitación o en una misma mesa, que hablan cada uno para que así creyendo escucharse y comprenderse unos a otros, consistiendo esta especie de monólogo colectivo en una excitación mutua a la acción y no en un intercambio de pensamientos reales. Resaltemos, finalmente, que los caracteres de este lenguaje entre niños se encuentran de nuevo en los juegos colectivos o en los juegos que poseen determinadas reglas. En una partida de bolos, por ejemplo, los grandes se someten a las mismas reglas y ajustan exactamente sus juegos individuales los unos a los otros, mientras que los pequeños juegan cada uno para sí, sin preocuparse de las reglas del vecino. De ello se desprende una tercera categoría de hechos. El niño no habla únicamente a los demás, sino que se habla a sí mismo sin cesar en monólogos diversos que se acompañan sus juegos y su acción. Estos soliloquios, comparables a lo que será posteriormente el lenguaje interior continuo del adulto y del adolescente, difieren, sin embargo, en este último por el hecho de que son pronunciados en voz alta y por su carácter de ayudantes de la acción inmediata. Estos auténticos monólogos,
así como los monólogos colectivos, constituyen más de una tercera parte del lenguaje espontáneo entre niños de 3 a 4 años y disminuyen regularmente hacia los 7 años. Resumiendo, el examen del lenguaje espontáneo entre niños, al igual que el del comportamiento de los pequeños en un juego colectivo, demuestra que las primeras conductas sociales permanecen aún a medio camino de la auténtica socialización, en vez de salir de su punto de vista propio para coordinarlo con el de los demás. El individuo permanece aún inconscientemente concentrado entre sí mismo y este egocentrismo con respecto al grupo social produce y prolonga el que ya habíamos notado en el actante con respecto al universo físico. En ambos casos se trata de una indiferenciación entre el yo y la realidad exterior, representada en este caso por los demás individuos y no ya únicamente por los objetos, y en ambos casos esta especie de confusión inicial desemboca en la primaria el punto de vista propio. En cuanto a las relaciones entre el niño y el adulto, es evidente que la coacción espiritual, ejercida por el segundo sobre el primero, no excluye en nada este mismo egocentrismo. Aún sometiéndose al adulto y situándolo por encima de él, el niño le reduce a menudo su escala, porque hacen algunos creyentes ignorantes con su divinidad, y desemboca en un compromiso entre el punto de vista superior y el suyo propio más que el de una coordinación bien diferenciada. Inciso B. La génesis del pensamiento. En función de estas modificaciones generales de la acción, asistimos durante la primera infancia a una transformación de la inteligencia que, de ser simplemente sensorio-motriz o práctica, se transforma a partir de ahora en pensamiento propiamente dicho, bajo la doble influencia del lenguaje y la socialización. El lenguaje, en primer lugar, al permitir al sujeto explicar sus acciones, le facilita simultáneamente el poder de reconstruir el pasado, y por tanto de evocar con su ausencia los objetos hacia los que ya se ha dirigido las conductas anteriores, y a participar las acciones futuras, aún no ejecutadas, hasta sustituirlas a veces únicamente por la palabra sin llevarlas nunca a cabo. Es el punto de partida del pensamiento, pero a ello se suma inmediatamente el hecho de que, al conducir el lenguaje a la socialización de las acciones, las que dan lugar, gracias a él, a actos de pensamiento no pertenecen exclusivamente al yo que las engendra y son situadas globalmente en un plano de comunicación que duplica su alcance. El propio lenguaje vehicula, en efecto, conceptos y nociones que pertenecen a todos y que refuerzan el pensamiento individual mediante un amplio sistema de sistema colectivo. En este último pensamiento está sumergido virtualmente el niño cuando puede dominar la palabra. Pero con el pensamiento sucede lo mismo que con la conducta considerada globalmente. En vez de adaptarse totalmente a las nuevas realidades que descubre y construye paulatinamente, el sujeto debe empezar por una laboriosa incorporación de los datos a su yo y a su actividad. Y esta asimilación egocéntrica caracteriza tanto los inicios del pensamiento del niño como los de su socialización. Para ser más exactos, debemos decir que, durante la edad comprendida entre los 2 y los 7 años, se encuentran todas las transiciones entre las dos formas extremas de pensamiento, representadas en cada una de las etapas recorridas durante este periodo, y prevaleciendo la segunda de ellas paulatinamente sobre la primera. Esta primera forma es la del pensamiento por incorporación o asimilación puras, de las que el egocentrismo excluye, por consiguiente, toda objetividad. La segunda de estas formas es la del pensamiento adaptado a los demás y a lo real, que preludia de esta forma en un pensamiento lógico. Entre las dos se halla la inmensa mayoría de los actos del pensamiento infantil, oscilando entre direcciones contrarias. El pensamiento egocéntrico puro se presenta en una especie de juego en el que se denomina juego simbólico. Es sabido que el juego constituye la forma de actividad inicial de cada una tendencia, o al menos un ejercicio funcional de esta tendencia que lo activa o al margen de su aprendizaje propiamente dicho y actúa sobre éste reforzándolo. Así pues, se observa, mucho antes de que parezca el lenguaje, un juego de funciones sensoriomotrices, que es un juego de puro ejercicio, sin intervención de pensamiento ni de vida social, puesto que únicamente asocian movimientos y percepciones. A nivel de la vida colectiva, de los 7 a los 12 años, al contrario, vemos cómo se sustituyen,
Vemos cómo se constituyen en los niños juegos reglamentados caracterizados por ciertas obligaciones, comunes que son las propias reglas del juego. Entre ambas formas existe un tipo distinto de juego, muy característico de la primera infancia y que hace intervenir al pensamiento, pero al pensamiento individual casi puro y con el mínimo de elementos colectivos. Se trata del juego simbólico o juego de imaginación e imitación. Abundan los ejemplos de este tipo de juego: jugar con las muñecas, comidita de niños, etc. Pero resulta fácil darse cuenta de que estos juegos simbólicos constituyen una actividad real de pensamiento que es, sin embargo, esencialmente egocéntrica e incluso doblemente egocéntrica. Su función consiste, efectivamente, en satisfacer al yo mediante una transformación de lo real en función de los deseos. El niño que juega con la muñeca rehace su propia vida, pero corrigiéndola según su idea de la misma, revive todos sus placeres o todos sus conflictos, pero resolviéndolos, y principalmente recompensa y completa la realidad mediante la ficción. Resumiendo, el juego simbólico no es un intento de sumisión del sujeto a lo real, sino, al contrario, una asimilación deformante de la realidad al yo. Por otra parte, y si bien el lenguaje interviene en una especie de pensamiento imaginativo, es sobre todo la imagen o el símbolo que constituye su instrumento. Pero el símbolo es también un signo, al igual que la palabra o el signo verbal, pero es un signo individual, elaborado por el individuo sin la ayuda de los demás y a menudo comprendido solo por él, puesto que la imagen se refiere a recuerdos o a estados vividos que son normalmente íntimos o personales. Es, por tanto, en el doble sentido donde el juego simbólico constituye el polo egocéntrico del pensamiento. Puede afirmarse casi que es el pensamiento egocéntrico en su estado puro, superado como el máximo por un sueño o ensueño. En el otro extremo encontramos la forma de pensamiento más adaptada a la realidad que conoce la primera infancia y a la que puede denominarse pensamiento intuitivo. Se trata, en cierto modo, de la experiencia y la coordinación sensoriomotriz previamente dichas, pero reconstituidas y anticipadas mediante la representación. Insistiremos en ello, en C, puesto que la intuición es, en cierta forma, la lógica de la primera infancia. Entre estos dos tipos extremos encontramos una forma de pensamiento simplemente verbal. Sería por oposición al juego, pero más alejada de lo real que la propia intuición. Se trata del pensamiento normal del niño de 2 a 7 años y resulta muy interesante constatar que este pensamiento prolonga del hecho de los mecanismos de asimilación y la construcción de lo real característicos del periodo verbal. Para saber cómo piensa espontáneamente el niño, no hay un método más instructivo que el de inventariar y analizar las preguntas que plantea. Casi en el mismo momento de empezar a hablar, entre estas preguntas las primitivas atienden simplemente a saber dónde se encuentran los objetos deseados y cómo se llaman las cosas conocidas. ¿Qué es eso? Pero a partir de los 3 años y a menudo mucho antes, aparece una forma esencial de pregunta que se multiplica hacia los 7 años, los famosos ¿por qué? De los pequeños, ante los que los adultos encuentran a veces difícilmente la respuesta. ¿Cuál es su sentido general? La expresión ¿por qué? En el adulto puede tener dos significados distintos. La finalidad, ¿por qué toma usted ese camino? O la causa eficiente, ¿por qué caen los cuerpos? Contrariamente, todo parece indicar que los ¿por qué? De la primaria infancia presentan una significación indiferenciada, situada a medio camino entre la finalidad y la causa, pero que implica siempre ambos significados simultáneamente. ¿Por qué rueda? Pregunta. Por ejemplo, un niño de 6 años a la persona que se ocupa de él, señalando una canica que se dirige por la terraza ligeramente inclinada hacia la persona situada al final de la pendiente. Se le responde, porque hay una pendiente, lo que constituye una respuesta únicamente casual. Pero el niño, no satisfecho con esta explicación, plantea una segunda cuestión. ¿Sabe la canica que usted está allí? Evidentemente, no debe tomarse a pie de la letra esta reacción. El niño no atribuye, ciertamente, a la canica una conciencia humana, aun cuando exista, tal y como veremos más adelante, una especie de animismo infantil, pero que no puede ser interpretado por un sentido burdamente antropomórfico. Sin embargo,
La explicación mecánica no ha satisfecho al niño, puesto que él se imaginaba el movimiento como algo necesariamente orientado hacia un objetivo y, por consiguiente, como algo confusamente intencional y dirigido. Así pues, lo que quería saber el niño era, simultáneamente, la causa y la finalidad del movimiento de la canica, y es por ello que este es muy representativo de los por qué iniciales. Es más, uno de los motivos que hacen que los por qué infantiles sean, a menudo, tan oscuros para la conciencia adulta y que explica las dificultades que encontramos para poder responder satisfactoriamente a los pequeños que esperan una explicación de nuestra parte, es que una fracción importante de este tipo de preguntas se refiere a fenómenos o acontecimientos que no comportan precisamente un porqué, puesto que son fortuitos. Es por esto que el mismo niño de 6 años se sorprende al saber que sobre Ginebra hay 2 Aleve, pero que, en cambio, hay un solo Cervino por encima de Zermatt. ¿Por qué hay 2 Saleve? Otro día pregunta, ¿por qué el lago de Ginebra no llega hasta Berna? No sabiendo exactamente cómo interpretar estas curiosas preguntas, se las planteamos a otros niños de la misma edad, preguntándoles qué les habría respondido su compañero. Para ellos la respuesta no ofrecía ninguna dificultad. Hay un gran saleve para las caminatas y las personas mayores y un pequeño saleve para los pequeños paseos y los niños. Y si el lago de Ginebra no llega hasta Berna es porque cada cuidado debe tener su propio lago. En otras palabras, no hay casualidad en la naturaleza, puesto que todo está hecho para los hombres y los niños según un plan establecido e inteligente en el ser humano en el centro. Por tanto, lo que busca el por qué es la razón de ser de las cosas, o sea, una razón simultánea, casual y finalista. Y es precisamente porque debe de haber un motivo para todo lo que el niño tropieza con los fenómenos fortuitos y replantea preguntas respecto a ellos. Resumiendo el análisis, de la forma con el que el niño plantea sus preguntas, pone totalmente de evidencia el carácter aún egocéntrico de su pensamiento. En este nuevo ámbito de la propia representación del mundo en oposición con el que da la organización del universo práctico. Todo ocurre como si los esquemas prácticos fueran transferidos al nuevo plano y se prolongan en él, no solo como finalidad, como acabamos de ver, sino bien como en las formas siguientes. El animismo infantil es la tendencia a concebir las cosas como si estuvieran vivas y dotadas de intenciones. Está vivo. Al principio, todo objeto que ejerce una actividad referida esencialmente a una utilidad humana. La lámpara encendida, el horno que calienta, la luna que ilumina, etc. Después la vida está reservada a los móviles y finalmente a los cuerpos que aparecen moverse por sí mismos, como los astros o el viento. A la vida está ligada, por otra parte, la conciencia, pero no una conciencia idéntica a la de los hombres, sino el mínimo de saber con la intencionalidad necesaria a las cosas que lleva a cabo sus acciones y, principalmente, para moverse y dirigirse hacia los objetos que se les asignan. Es por ello que las nubes saben que avanzan, puesto que llevan la lluvia y, sobre todo, avanza la noche, puesto que la noche es una gran nube negra que cubre el cielo cuando conviene dormir. Más adelante solo está dotado de conciencia el movimiento espontáneo. Por ejemplo, las nubes ya no saben nada, puesto que el viento las impulsa, pero, con respecto al viento debe precisarse que no sabe nada, porque no es una persona, pero que sabe que sopla porque él es el quien sopla. Los astros son particularmente inteligentes. La luna nos sigue en nuestros paseos y se vuelve atrás cuando rehacemos el camino un sordo mudo. Estudiado por William James, pensaba incluso que la luna le denunciaba cuando robaba por la noche. Y de hecho, llevó este tipo de reflexiones hasta un extremo de preguntarse si la luna no mantenía relaciones con su propia madre, que había fallecido poco antes. En lo referente a los niños normales muestran una cierta unanimidad a creerse acompañados por ella y este egocentrismo les impide pensar en lo que debería ser la luna en presencia de unos cuantos paseantes que deambularon en sentido inverso. A partir de los 7 años, al contrario, esta pregunta es suficiente para inducirles a la opinión de que los movimientos de la luna son simplemente aparentes. Es evidente que semejante animismo proviene de una asimilación de las cosas a la actividad propia. Al igual que el finalismo no hemos visto anteriormente,
Pero de igual modo que el egocentrismo sensoriomotriz del lactante proviene de una identificación entre el yo y el mundo exterior, y uno de una hipertrofia narcisista de la conciencia del yo. De idéntica forma, el animismo y el finalismo expresan una confusión o indisociación entre el mundo exterior y un subjetivo y el universo físico, y no una primicia de la realidad psíquica interna. En efecto, si bien el niño anima los cuerpos inertes, materializa, también, en contrapartida, la vida anímica, el pensamiento es para él una voz, la voz que está detrás de la boca, una vocecita que está detrás, y esta voz es viento. Los niños son imágenes, generalmente algo inquietantes, que envían las luces nocturnas, la luna, los faroles, etc., o el aire mismo, que viene a llenar la habitación, o un poco más tarde, son concebidos como provenientes de nosotros mismos, pero siguen siendo imágenes, que están en la cabeza cuando nos despertamos o en la habitación cuando dormimos. Cuando uno se ve a sí mismo en sueño se desdobla. Se está en la cama, viendo el sueño, pero también se está en el sueño, como doble inmaterial a imagen. Nosotros no creemos que estas posibles semejanzas entre el pensamiento del niño y el de los primitivos, que veremos más tarde con la física griega, sean debidas a una herencia, del tipo que ésta sea. La permanencia de las leyes del desarrollo explica suficientemente estas convergencias y como todos los hombres, incluidos los primitivos, han empezado siendo niños. El pensamiento del niño precede al de nuestros lejanos antepasados, al igual que él precede al nuestro. Al finalismo y animismo, que puede añadir el artificialismo o creencia de que las cosas han sido construidas por el hombre o por una actividad divina actuando según una pauta de fabricación humana, esto no tiene nada que ver con lo contradictorio. Para los niños, con el animismo, puesto que, según ellos, los propios bebés han sido construidos y a la vez están bien vivos. Todo el universo está hecho de idéntica forma. Las montañas crecen porque han planteado piedras después de haberlas fabricado. Los lagos han sido excavados y, hasta muy tarde, el niño cree que las ciudades han existido antes que los lagos, etc. Finalmente, toda la casualidad que se desarrolla durante la primera infancia participa de estos mismos caracteres de indiferenciación entre lo psíquico y lo físico y el egocentrismo intelectual. Las leyes naturales accesibles al niño son confundidas con las leyes morales y el determinismo con la obligación. Los barcos flotan porque deben flotar y la luna ilumina solo de noche porque es ella la que manda. El movimiento es concebido como un estado transitorio que tiende hacia un objetivo que es un fin. Los ríos corren porque tienen impulso para ir hacia los lagos, pero este impulso no les permite ascender por la mañana. La noción de fuerza, en particular, da lugar a curiosas constataciones, activas substanciales, y es relacionada con cada cuerpo e intransmisible explica, al igual que es la física de Aristóteles, el movimiento del cuerpo mediante la unión de un disipador externo de una fuerza interna, ambas necesarias. Por ejemplo, las nubes son impulsadas por el viento, pero ellas mismas producen viento al avanzar. Esta explicación, que recuerda al célebre esquema peripatético del movimiento de los proyectiles, es extendida por los niños al propio proyectil. Si una pelota no cae inmediatamente a tierra cuando es lanzada de un monotazo, es debido a que es impulsada por el aire que produce la mano al desplazarse y por el aire no hace refluir a la propia pelota al moverse. De igual modo, el agua de los ríos es movida por el impulso que toma al entrar en contacto con las piedras por las que deben discurrir, etc. Podemos ver, en definitiva, que las diversas manifestaciones de este pensamiento naciente son coherentes entre sí y en su peregolismo. Todas estas manifestaciones consisten en una asimilación deformativa de la realidad a la actividad propia. Los movimientos están dirigidos hacia un objetivo debido a que los movimientos propios están orientados de esta forma. La fuerza es activa y sustancial debido a que es la fuerza muscular. La realidad está animada y viva. Las leyes naturales provienen de la obediencia. Resumiendo, todo está calcado del modelo del yo. Estos esquemas de asimilación egocéntrica que actúan libremente entre el juego simbólico y dominan aún, de esta forma, el pensamiento verbal. No son susceptibles, sin embargo, de acomodaciones más precisas en determinadas situaciones experimentales.
Es lo que vamos a ver ahora al hablar del desarrollo del mecanismo intuitivo. Inciso C. La intuición. Hay una cosa sorprendente en el pensamiento del niño. El sujeto afirma todo el tiempo y no demuestra jamás. Observemos, por otra parte, que esta ausencia de la prueba proviene naturalmente de los caracteres sociales de la conducta en esta edad, o sea, del egocentrismo concebido como indiferenciación entre el punto de vista propio y el de los demás. En efecto, cuando se establece la relación con los demás es cuando uno se debe buscar las pruebas, mientras que se creen siempre totalmente a uno mismo. Antes, precisamente, de que los demás nos hayan enseñado a discutir las objeciones y antes de que también se haya interiorizado semejante conducta bajo la forma de esta discusión interior, que es la reflexión. Cuando preguntamos algo a los niños menores de 7 años resulta sorprendente la pobreza de sus pruebas, su incapacidad para motivar sus afirmaciones e incluso la dificultad que experimentan para saber. Mediante retrospección, como han llegado a formularlas, de igual forma, el niño de 4 a 7 años no sabe definir los conceptos que utiliza y se limita a señalar los objetos correspondientes, o al definirlos por medio de la utilización, es para, bajo la doble influencia del finalismo y de la dificultad de justificación. Se objetará sin duda que el niño de esta edad no es verbal y que su auténtico ámbito es aún el de la acción y la manipulación. Y esto es cierto, pero en este mismo terreno, ¿es mucho más lógico? Nosotros distinguimos dos casos, el de la inteligencia propiamente práctica y el del pensamiento tendiente al conocimiento, pero en el ámbito experimental. Hay una inteligencia práctica que representa un considerable papel entre los 2 a los 7 años prolongando, por una parte, la inteligencia sensoriomotriz del periodo verbal y preparando, por otra, las nociones técnicas de que se desarrollarán hasta la edad adulta. Se ha estudiado profusamente esta inteligencia práctica naciente mediante ingeniosos dispositivos, al hacer alcanzar ciertos objetos mediante diversos instrumentos, varillas, ganchos, pulsadores, etc. Y que se ha constatado, efectivamente, que el niño estaba más avanzado, a menudo, en la acción que en la palabra, pero, incluso en este terreno práctico, también se ha encontrado todo tipo de comportamientos primitivos, que recuendan en términos de acción a las conductas prelógicas observadas en el movimiento del mismo nivel. Volvemos así al pensamiento propio de este periodo del desarrollo, intentando analizar sobre el terreno, ya no verbal, sino experimental, cómo se comportará el niño frente a experiencias concretas, con manipulación a un material, concebidas, para que cada afirmación pueda ser controlada mediante un contacto directo con los hechos. ¿Razonará el niño lógicamente, o bien conservará los esquemas de asimilación una parte de su egocentrismo acomodándose, sin embargo, en cuanto sean capaces de hacerlo, a la experiencia que ésta se lleva a cabo? El análisis de un gran número de hechos ha demostrado ser decisivo. Hasta los 7 años el niño sigue siendo prelógico y suple la lógica por el mecanismo de la intuición, simple interiorización de las percepciones y los movimientos bajo una forma de imágenes representativas y de experiencias mentales, que prolongan, de este modo, los esquemas sensoriomotrices sin la coordinación propiamente racional. Partamos de un ejemplo concreto. Presentemos al sujeto unas 6 u 8 fichas azules, alineadas con pequeños intervalos entre sí, y pidámosle que encuentren otras tantas fichas rojas que pueden colocar en infinitas posiciones. En la edad promedio de 4 a 5 años, los pequeños construirán una fila de fichas rojas exactamente de la misma longitud que la de las fichas azules, pero sin ocuparse del número de elementos, ni de hacer corresponder término a término cada ficha roja con otra azul. En ello hay una primitiva forma de intuición, que consiste en evaluar la cantidad únicamente por el espacio ocupado, o sea mediante las cualidades perspectivas globales de la colección estudiada, sin preocuparse en analizar las relaciones. Entre los 5 y los 6 años, al contrario, se observa una reacción mucho más interesante. El niño coloca una ficha roja frente a cada ficha azul y concluye esta correspondencia término a término, la igualdad de ambas colecciones, pero
apartemos un poco las fichas extremas de la hilera de las rojas, de tal modo que ya no coincidan con las fichas azules, sino que estén ligeramente a un lado. Entonces el niño, que ha visto perfectamente que no se quitaba ni añadía nada, estima que ambas colecciones ya no son iguales y afirma que la fila más larga contiene más fichas. Si amontonamos una de las dos filas sin tocar la otra, entonces la equivalencia entre ambas filas se pierde aún más. En resumen, existe equivalencia mientras hay correspondencia visual u óptica, pero la igualdad que no conserva por correspondencia lógica, no hay en ello, pues, una operación racional, sino una simple intuición. Esta intuición es articulada y no global, pero sigue siendo aún intuitiva, o sea, sometida a la primicia de la percepción. ¿En qué consisten estas intuiciones? Otros dos ejemplos nos ayudarán a comprenderlo. Número 1. Tenemos 3 bolas de distintos colores, A, B, C, que circulan por un tubo. Al verlas partir en el orden ABC, el niño espera verlas aparecer al otro extremo del tubo con el mismo orden. Por lo tanto, la intuición es correcta, pero ¿y si se inclina el tubo en el sentido de retorno? Los más pequeños no promueven el orden CBA y les sorprenden al verlo aparecer. Cuando saben preverlo mediante una intuición articulada, se imprime al tubo en un movimiento de semirrotación y se trata entonces de comprender que la ida dará a partir de ese momento CBA y a la vuelta ABC. Pero no solo lo comprenderán, sino que también, al constatar que a veces sale primero A y otra C, esperan ver aparecer en primer lugar la bola intermedia B, segundo, 2 móviles. Esperan ver aparecer en primer lugar la bola intermedia B. Número 2. 2 móviles siguen el mismo camino en la misma dirección y uno adelanta al otro. En cualquier edad el niño extrae la conclusión de que este último va más rápido, pero si el primero recorre en el mismo tiempo un recorrido más largo sin alcanzar al segundo y si marchan en sentido inverso, o también si siguen uno con relación a otro 2 pistas concéntricas, el niño ya no comprende esta desigualdad de la velocidad, aun cuando las diferencias existen entre los caminos recorridos sean muy grandes. La intuición de la velocidad se reduce, por tanto, a la del adelantamiento efectivo y no desembocará en la relación de los tiempos y los espacios recorridos. ¿En qué consiste, pues, estas intuiciones elementales de la correspondencia espacial u óptica, del orden directo ABC y del adelantamiento? Se trata, simplemente, de esquemas perceptivos o de esquemas de acción y, por tanto, de esquemas sensoriomotores, pero, traspuestos o interiorizados en representaciones, se trata de imágenes de la simulación de lo real, a medio camino entre la experiencia efectiva y la experiencia mental, y no son solo operaciones lógicas generalizables y combinables entre sí. ¿De qué carecen estas intuiciones para ser operatorias y transformarse de esta forma en un sistema lógico? Les falta, simplemente, prolongar en ambos sentidos la acción ya conocida del sujeto de forma tal que se hagan móviles y reversibles. Lo característico de las intuiciones primarias es, en efecto, el ser rígidas e irreversibles. Estas intuiciones son comparables a los esquemas perceptivos y a los actos habituales, que aparecen en bloque y no pueden alterarse. Todo hábito es, en efecto, irreversible. Por ejemplo, se escribe de izquierda a derecha y se requería un nuevo aprendizaje para hacerlo de derecha a izquierda y viceversa en el caso de árabes e israelitas. Lo mismo sucede en las percepciones, que siguen el curso de las cosas, y con los actos de inteligencia sensoriomotriz que, también, tienden hacia un objetivo y no retroceden, excepto en alguno de los privilegiados. Así pues, es totalmente normal que el pensamiento del niño empiece por ser irreversible y que, en particular, cuando este pensamiento interioriza percepciones con movimiento bajo de la forma de expresiones mentales, estos sean poco móviles y poco reversibles. La intuición primaria no es, por tanto, más de un esquema sensoriomotor transpuesto en el acto del pensamiento, y este pensamiento hereda naturalmente sus caracteres. Pero estos últimos constituyen una adquisición positiva y bastará prolongar esta acción interiorizada en el sentido móvil de la reversible para transformarla en operación. La intuición articulada avanza, efectivamente, en esta dirección,
Mientras que la intuición primaria no es más que una acción global, la intuición articulada la supera la doble dirección de una anticipación de las consecuencias de esta acción y de una reconstitución de los estados anteriores. Sin duda, aún sigue sirviendo irreversible. Basta con desbaratar con una correspondencia óptica para que el niño no pueda volver a situar los elementos en su orden primitivo. Basta con efectuar un giro del tubo para que se ordene un universo, sea incomprensible para el sujeto, etc. Pero este inicio de anticipación y de reconstrucción preludia de la irreversibilidad, puesto que constituye una regularización de las intuiciones iniciales y esta regulación anuncia las operaciones. La intuición articulada es, pues, susceptible de alcanzar un nivel de equilibrio más estable y más móvil simultáneamente con la acción sensoriomotriz, y esto constituye a un progreso del pensamiento característico de esta fase sobre la inteligencia que precede al lenguaje. Comparada con la lógica, la intuición se encuentra, por tanto, en un equilibrio menos estable por carecer de reversibilidad, pero comparada con los actos preverbales es, sin duda, una evidente conquista. Inciso D. La vida afectiva. Las transformaciones de la acción provocadas por los inicios de la socialización no afectan únicamente a la inteligencia y al pensamiento, sino que también repercuten profundamente en la vida afectiva, tal como hemos más o menos visto existente. En efecto, a partir del periodo preverbal, un estrecho paralelismo entre el desarrollo de la efectividad y el de las funciones intelectuales, puesto que son dos aspectos indisociables de cada acción. Efectivamente, en cada conducta los móviles y el dinamismo energético provienen de la efectividad, mientras que las técnicas y el ajustamiento de los medios utilizados constituyen al aspecto cognoscitivo, sensoriomotor o racional. Por tanto, no se produce nunca una acción totalmente intelectual. Los sentimientos intervienen, por ejemplo, incluso en una solución de un problema matemático. Intereses, valores, impresiones de armonía, etc. Ni tampoco actos puramente afectivos, el amor supone una comprensión, sino que siempre y en todas las conductas relativas a los objetos, al igual que en las relativas a las personas, ambos elementos intervienen debido a que se suponen entre sí. Existe únicamente espíritus que se interesan más en las personas que en las cosas, en las abstracciones, y otros a los que les ocurre lo contrario, lo que hace a los primeros parezcan más sentimentales y los segundos más adustos. Pero se trata simplemente de otras conductas y otros sentimientos, y ambos utilizan necesariamente a la vez su inteligencia y su efectividad. En el nivel de desarrollo que estamos considerando, las tres novedades afectivas esenciales son el desarrollo de los sentimientos interindividuales, afectos, simpatías y antipatías relacionados con la socialización de las acciones. La aparición de los sentimientos morales intuitivos provenientes de las relaciones entre los adultos y niños y las regulaciones de intereses y valores, relacionadas con el pensamiento intuitivo en general. Empecemos examinando este tercer aspecto, que es el más elemental. El interés es, efectivamente, la prolongación de las necesidades. Es la relación entre un objeto y una necesidad, puesto que el objeto se hace interesante en la medida que responde a una necesidad. Por tanto, el interés es la orientación propia a cualquier acto de asimilación mental. Asimilar mentalmente es incorporar un objeto a la actividad del sujeto, y es en esta relación de incorporación entre el objeto y el yo que ya no está otra cosa en el interés en el sentido más estricto de la expresión. Como tal, el interés se indica con la vida psíquica propiamente dicha y representa en particular un papel esencial en el desarrollo de la inteligencia sensoriomotriz. Pero, con el desarrollo del pensamiento intuitivo, los intereses se multiplican y diferencian, y, particularmente, dan lugar a una progresiva disociación entre los mecanismos energéticos que implica el interés y los propios valores que engendra. El interés se presenta, como es sabido, bajo dos aspectos complementarios. Por una parte, es un regulador de energía, tal como lo ha demostrado Claparede. Su intervención moviliza las reservas internas de fuerza y basta con que se interese un trabajo para que éste parezca fácil y para que disminuya la fatiga. A ello se debe que,
por ejemplo, los escolares rindan mucho más cuando se apela a sus intereses y cuando los conocimientos propuestos responden a sus necesidades. Pero, por otra parte, el interés implica un sistema de valores que en el lenguaje normal denomina los intereses, en oposición con el interés, y que se diferencian precisamente durante el desarrollo mental atribuyendo objetos cada vez más complejos a la acción. Por estos valores dependen de otro sistema de regulaciones, que dirige a las energías interiores sin depender directamente de ellas, y que tiende a asegurar o restablecer el equilibrio del yo completamente, incesantemente y la actividad mediante la incorporación de nuevas fuerzas o nuevos elementos exteriores. Así es como, durante la primera infancia, se percibirán intereses hacia las palabras, el dibujo, las imágenes, los ritmos, hacia algunos ejercicios físicos, etcétera, etcétera. Adquiriendo todas estas actividades un valor para el sujeto a medida de sus necesidades, dependiendo también de estas del equilibrio mental momentáneo y primordialmente de las nuevas incorporaciones necesarias para su mantenimiento. Con los intereses o valores relativos a la actividad propia están relacionados muy cerca de los sentimientos de autovalorización, los famosos complejos de inferioridad o de superioridad. Todos los éxitos o los fracasos de la actividad propia se registran en una especie de escala permanente de valores, elevando los éxitos, las pretensiones del sujeto y rebajándolas los fracasos con respecto a las acciones futuras. De ello, se desprende un juicio sobre sí mismo al que es conducido el sujeto paulatinamente y que puede tener grandes repercusiones en todo el desarrollo. Particularmente, algunas ansiedades se derivan de fracasos reales o, primordialmente, imaginarios. Pero el sistema constituido por estos múltiples valores condicionan primordialmente las relaciones afectivas interindividuales. Al igual que el pensamiento intuitivo y representativo está relacionado, mediante el lenguaje y la existencia de signos verbales, con los intercambios intelectuales entre individuos. De igual forma, los sentimientos espontáneos de personas a personas surgen de un intercambio más rico de valores, a partir del momento en que es factible la comunicación entre el niño y su ambiente se desarrolla un sutil juego de simpatías y antipatías, que completará, a diferencia indefinidamente, los sentimientos elementales ya puestos en evidencia durante la fase precedente. Por regla general se mostrará simpatía hacia las personas que corresponden a los intereses del sujeto y que lo valorizarán. La simpatía supone, por tanto, una valoración mutua, por una parte, y por otra, una escala común de valores que permiten los intercambios. Esto es lo que el lenguaje expresa diciendo que las personas que se aman están de acuerdo, tienen los mismos gustos, etc. Y es basándose en esta escala común como se lleva a cabo las valorizaciones mutuas. Inversamente, la antipatía surge de la desvalorización y esta procede a menudo de la ausencia de gustos comunes y de una escala de valores común. Basta con observar al niño en su elección de sus primeros compañeros o en la reacción frente a los adultos extraños a la familia para poder seguir en el desarrollo de estas valoraciones interindividuales. En cuanto al amor del niño hacia sus padres, crece que los lazos de sangre no aplican en absoluto esta íntima comunidad de valorizaciones que hace casi todos los valores de los niños suspendan la imagen de su madre y de su padre. Pero entre los valores interindividuales así constituidos hay algunos que son particularmente interesantes. Se trata precisamente de los que el niño ha reservado para aquellos a quienes juzga superiores a él, o sea, a algunas personas mayores y a sus padres. Un sentimiento corresponde, en particular, a estas valoraciones unilaterales. Se trata del respeto, que es un compuesto de afecto y temor, señalando este segundo componente precisamente a la desigualdad que interviene en esta relación afectiva. Pero el respeto, tal como ha demostrado Bobet, es el origen de los primeros sentimientos morales. En efecto, basta con que los seres respetados den órdenes o, primordialmente, consignas a los que se les respetan para que éstas sean interpretadas como obligatorias, engendrando de esta forma el sentido del deber. La primera moral del niño es que es la obediencia y el primer criterio del bien es, durante mucho tiempo, para los pequeños la voluntad de los padres. Los valores morales, así engendrados, son por tanto valores normativos en el sentido del que ya no son determinados mediante simples regulaciones espontáneas, como ocurre con las simpatías o las antipatías, sino que son merced al respeto,
mediante reglas propiamente dichas. Pero debemos concluir que, a partir de la primera infancia, los sentimientos interindividuales son susceptibles de alcanzar el nivel de lo que denominaremos a continuación operaciones afectivas, en encontrarse con operaciones lógicas, o sea, con los del sistemas de valores morales que implican racionalmente entre sí, tal como ocurre en el caso de una conciencia moral autónoma. No parece que deba ser así, puesto que los primeros sentimientos morales del niño siguen siendo intuitivos, al igual que ocurre con el pensamiento propio a este periodo del desarrollo. La moral de la primera infancia sigue siendo, en efecto, esencialmente heterónoma, o sea, supeditada a su voluntad exterior, que es la de los seres respetados o de los padres. Resulta interesante, a este respecto, analizar las valorizaciones del niño en un ámbito moral bien definido, como es el caso de la mentira. Mediante el mecanismo del respeto unilateral, el niño acepta, en efecto, y reconoce también la regla de conducta que impone la veracidad mucho antes de comprender a sí mismo el valor de la verdad, así como la naturaleza de la mentira. Mediante sus hábitos de juego e imaginación y mediante toda la actividad espontánea de su pensamiento, que afirma sin pruebas y asimila lo real con la actividad propia sin preocuparse por la auténtica objetividad. El niño se ve impulsado a deformar la realidad y a moldar sus deseos. De esta forma llega a veces a tergiversar una verdad sin darse cuenta de que lo está haciendo. A esto se le denomina la pseudomentira de los pequeños. Sin embargo, el niño acepta la regla de veracidad y reconoce legítimamente que se censure o se le castigue por sus propias mentiras. Pero, ¿cómo valora a estas últimas? En primer lugar, los niños afirman que mentir no es nada malo cuando se está hablando a compañeros y que la mentira solo es censurable expresada ante las personas mayores, puesto que son ellas quienes prohíben mentir. Pero, seguidamente y de forma preeminente, los niños creen que una mentira es tanto peor cuanto más se aleja de la realidad, independientemente de las intenciones que estén en juego. Se pide, por ejemplo, al niño que compare dos mentiras: explicar a su madre que se ha obtenido una buena calificación a la escuela cuando la realidad no ha sido preguntada en clase, o explicar a su madre, después de haberse asustado al ver un perro, que éste era tan grande como una vaca. Los pequeños comprenden perfectamente que la primera mentira está destinada a obtener indebidamente una recompensa, mientras que la segunda es una simple exageración. Sin embargo, la primera parece menos mala, debido a que ocurre que a veces se tienen buenas notas y, principalmente, porque al ser bastante verosímil la afirmación a la propia madre ha podido equivocarse. La segunda mentira, al contrario, es más mala y merece un castigo más ejemplar, puesto que no ocurre nunca que un perro sea tan enorme. Estas reacciones, que parecen bastante generales y que han sido confirmadas recientemente en un estudio realizado en la Universidad de Lovaina, son muy instructivas. En efecto, estas reacciones demuestran plenamente que los primeros valores morales están calcados de la regla concebida, mediante el respeto unilateral y la regla tomada del pie de la letra y no en su espíritu. Para los mismos valores se organiza en un sistema que una simultánea y coherente y general sea preciso que los sentimientos morales lleguen a tener una cierta autonomía. Y, para que esto ocurra, que el respeto se deje ser unilateral y sea mutuo. Es precisamente el desarrollo de este sentimiento entre compañeros o iguales que lo provocará que la mentira dicha a un amigo sea calificada como tan mala, o aún más, que la dicha por el niño al adulto. Resumiendo, los intereses, las autovaloraciones, los valores espontáneos y los valores morales parecen ser las principales cristalizaciones de la vida afectiva, característica de este nivel del desarrollo.